Corre el año 793. En una pequeña isla frente a la costa del norte de Umbrea, un lugar tan remoto que el mundo ha olvidado su nombre, un monje llamado Cuthbert se despierta antes del amanecer. Lleva haciéndolo cada mañana durante 40 años. La misma oración, el mismo frío suelo de piedra bajo sus rodillas, el mismo ritmo de campanas que han marcado las horas desde antes de su nacimiento. Pero esta mañana, algo no va bien. Los pájaros han enmudecido. Se acerca a la ventana de la abadía de Lindisfarne, y en la gris luz del amanecer, ve los barcos, largos y elegantes, deslizándose entre la niebla como lobos que acechan a su presa. Sus velas son rojas y negras a rayas. Sus proas, esculpidas como bestias feroces. Los vikingos han llegado y lo que están a punto de hacer no solo quedará registrado en sangre y cenizas. Reescribirá el futuro de Inglaterra, la Iglesia y todo el mundo medieval. Pero hay algo que los libros de historia no cuentan. La violencia no fue lo peor. ¿Qué vino después? La crueldad calculada, la heracia sistemática, la forma en que convirtieron a hombres santos en trofeos y lugares sagrados en escenarios de humillación. Eso fue lo que quebró el alma de la Inglaterra cristiana. La verdadera pregunta no es tu tolerancia a la oscuridad, sino si estás preparado para presenciar el punto de inflexión donde la humanidad fracasó, donde la misericordia murió y donde los gritos de una civilización se silenciaron para siempre. Si te atraen los relatos documentados que las escuelas no enseñan, las cartas que los monjes escribieron aterrorizados, las sagas vikingas que se jactaban de sus conquistas, las evidencias arqueológicas que apenas ahora se están desenterrando, entonces dar me gusta y suscribirte nos ayuda a descubrir más de estas verdades ocultas. Ahora, volvamos a aquella mañana, porque las campanas acaban de dejar de sonar. Para comprender lo que sucedió en Lindisfarne, necesitas comprender qué era. Esto no era solo un monasterio, era el corazón palpitante de la Inglaterra cristiana. Fundado en 635 por San Aidan, Lindisfarne fue donde la fe echó raíces en el norte, donde los reyes venían a rezar, donde los monjes iluminaban manuscritos tan hermosos que parecían tocados por el mismo Dios. Los evangelios de Lindisfarne, que aún se conservan, fueron creados aquí. Páginas de pan de oro y lapislázuli, oraciones escritas en latín e inglés antiguo. Un arte que requería toda una vida para dominar. Cada letra formada con una precisión que rayaba en la devoción. Cada página, una conversación con la eternidad. Este era un lugar de paz. Los monjes no tenían armas. No tenían muros. La isla misma era su protección. Aislados del continente 2 veces al día por la marea. Creían que Dios los protegería. Y durante 158 años, así fue. El hermano Cuthbert, el que estaba de pie junto a la ventana observando los barcos, nunca había visto la violencia. Ninguno de ellos la había visto. Los monjes más jóvenes, muchachos enviados aquí a los 12 o 13 años, solo conocían el ritmo de las campanas de oración. Las matinas a medianoche, las del alba, las de la tarde, las de la noche, las de la noche, las de la noche, las de vísperas, las de completas. Las horas que dividían sus días en momentos de devoción. Despertaban en la oscuridad. Copiaban las escrituras a la luz de las velas. Comían en silencio. Dormían sobre piedras. Y creían de verdad, que esta vida de sufrimiento y disciplina los hacía intocables. Que la santidad era su armadura. Pero el 8 de junio de 793, los barcos vikingos llegaron a la isla sagrada. Y los hombres que desembarcaron no eran soldados. Eran saqueadores, oportunistas, granjeros y pescadores que pasaban los inviernos matándose entre sí sobre tierra helada y los veranos buscando presas más fáciles. Habían oído historias susurradas en los puertos comerciales nórdicos, transmitidas por mercaderes que habían visto la costa de Inglaterra, historias de un lugar donde la plata yacía sin vigilancia, donde los hombres se arrodillaban en oración en lugar de permanecer de pie con espadas, donde la debilidad se confundía con la santidad. Para los vikingos, Lindisfarne no era sagrada. Era un cofre del tesoro con una cruz encima. Y los monjes dentro. Eran obstáculos o juguetes. Daba igual. El hermano Cuthbert vigila la playa del barco. Los cuenta. 8, quizá 9. La niebla dificulta la visión. Ve hombres saltando al agua poco profunda, hachas en mano, moviéndose rápidamente. Debería correr, advertir a los demás. Pero sus piernas no responden porque, en lo más profundo de su mente, un pensamiento se gesta. Un terrible pensamiento herético que lo acompañará hasta la tumba. Dios no va a impedirlo.
Si este momento no conmueve en ti, si la imagen de hombres desarmados rezando, enfrentando la muerte a las puertas, no te obliga a recordar, entonces quizás hemos olvidado aquello por lo que nuestros ancestros lucharon. Que la civilización pende de un hilo. Que la brutalidad no requiere justificación. Que todo lo que consideramos sagrado puede desvanecerse en una mañana. Pero hay algo aún más doloroso. Lo que siguió al ataque fue, de alguna manera, aún más oscuro. Permanezcan atentos, porque lo que sucedió después fue peor que el ataque mismo. Los monjes los oyen gritar antes de verlos. No en latín, no en inglés. Un idioma que suena como grava y hielo, como algo extraído del fondo del mar. El hermano Cuthbert finalmente se mueve. Corre por los pasillos de piedra, sus sandalias golpeando el suelo. Ahora grita, despertando a los demás. 70 hombres viven aquí. La mayoría son ancianos. Algunos son muchachos de apenas 14 años, enviados por familias nobles para aprender las escrituras. Se reúnen en la capilla. El abad, un hombre llamado Igbold, les dice que recen, que confíen en Dios, que los extraños de afuera podrían ser viajeros, mercaderes, marineros perdidos buscando refugio. Pero cuando las puertas se abren de golpe, los hombres que entran no están perdidos. Y lo primero que hacen los vikingos no es matar. Se ríen porque lo que ven les resulta absurdo. Ancianos con túnicas, jóvenes aferrados a libros como escudos, un abad llamado Igbold de pie ante el altar, con el crucifijo en alto, pronunciando palabras en una lengua que los asaltantes no entienden. Uno de los vikingos, cuyo nombre se ha perdido en la historia, pero las sagas nórdicas describen a hombres como él, se acerca a Igbold. Está tranquilo, casi curioso. Contempla el cáliz de plata sobre el altar, el relicario de oro que contiene los huesos de San Cuthbert, la cruz enjollada que ha colgado sobre este lugar durante generaciones. Y los toma, no con violencia, no con rabia, simplemente los toma, como quien recoge una manzana de un árbol. Cuando Igbold protesta al ver que el anciano intenta detenerlo, el vikingo le golpea en la cara con el plano de su hacha. Igbold cae. Sangre en el altar, sangre en el suelo de piedra, sangre en las blancas túnicas de los monjes que corren a ayudarlo. Los monjes se paralizan y entonces comienza la violencia. Los hermanos menores intentan huir. Son sujetados por sus túnicas y arrojados al suelo. Un vikingo toma un manuscrito del Scriptorum, un evangelio de Mateo que tardó 3 años en completarse, y arranca las páginas. No porque lo necesite, no porque las páginas sean valiosas, solo para ver la expresión en el rostro del monje. El hermano Cuthbert cae de rodillas. Está rezando el Padre Nuestro, con voz temblorosa. Un vikingo se yergue sobre él, hacha en alto. Por un instante, parece que va a bajarla. Pero no lo hace. Ríe de nuevo, escupe y se marcha porque matar a Cuthbert en ese momento sería una muestra de misericordia. Y los vikingos no están allí por misericordia. La crónica anglosajona escrita por monjes que sobrevivieron a otras incursiones describe Lindisfarne así. Ese año, terribles presagios aparecieron sobre el norte de Umbrea y aterrorizaron a sus habitantes. Se trataba de relámpagos excepcionales y se vieron dragones de fuego volando por los aires. Una gran hambruna no tardó en llegar. Y poco después, ese mismo año, el 8 de junio, la persecución de los paganos destruyó miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne con violaciones y matanzas. La carta escrita por Alcuino de York, un erudito al servicio de la corte de Carlomagno, es más específica. Escribe al obispo de Lindisfarne: jamás se había visto en Gran Bretaña semejante terror como el que ahora sufrimos a manos de una raza pagana. La iglesia de San Cuthbert está salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, despojada de todos sus ornamentos. Un lugar más venerable que ningún otro en Gran Bretaña ha sido entregado como presa a pueblos paganos, salpicado de sangre. A los monjes que no huyen se les despoja no solo de sus hábitos, sino también de su dignidad. Los vikingos los sacan a la fuerza y los obligan a presenciar el saqueo de la abadía. Manuscritos arrojados al barro. Páginas que requirieron meses de iluminación, arruinadas en segundos. Cálices fundidos para obtener plata en bruto. Reliquias, huesos de santos a los que los peregrinos habían viajado kilómetros para venerar, esparcidos como basura. Un vikingo encuentra la biblioteca, estanterías llenas de libros. No sabe qué son, no sabe leer, no le importa. Pasa el brazo por la estantería y observa cómo caen. Cientos de horas de trabajo. Generaciones de conocimiento perdidas.
Otro encuentra la bodega, el vino de la comunión. Bebe directamente del barril y luego lo rompe. El vino tinto inunda el suelo, mezclándose con la sangre ya presente. Algunos monjes se ahogan en las aguas poco profundas que rodean Lindisfarne, sumergidos hasta que sus plegarias se convierten en burbujas. Otros son capturados como esclavos, encadenados, llevados a los barcos, sobre todo jóvenes, los que aún pueden trabajar. Y algunos, esto es lo que confirma la arqueología, son exhibidos. Cuerpos apoyados contra las paredes de la iglesia, arrodillados como en oración. Una burla, un mensaje. Los vikingos toman la cruz dorada del altar y uno de ellos se la cuelga al cuello. Sale, se planta frente a los monjes que quedan y extiende los brazos, imitando a Cristo en la cruz. Los demás vikingos ríen a carcajadas. No solo roban, sino que actúan. El hermano Cuthbert observa la escena. Sigue vivo, sigue arrodillado, pero algo en su interior se ha roto. No su cuerpo, su creencia. Que el mundo pudiera permitir esto. Que Dios pudiera presenciarlo. Que los hombres pudieran hacerles esto a otros hombres y no sentir nada peor que la nada. Alegría. El ataque dura 4 horas. Al mediodía, termina. Los vikingos cargan sus barcos con plata, oro, todo lo que pueden transportar. Se llevan 12 monjes como esclavos. Dejan 37 cadáveres. Y cuando finalmente se alejan de la costa, cuando sus barcos desaparecen entre la niebla, Lindisfarne queda en silencio. Ni campanas, ni oraciones, solo humo y el sonido de la marea arrastrando los cuerpos mar adentro. Pero aquí está la parte que lo empeora todo. La parte que convierte una tragedia en una pesadilla. Los vikingos regresaron, no una, ni 2 veces. Durante los siguientes 70 años, Lindisfarne y monasterios similares, Jarro, Monkbearmaus, Iona, fueron atacados una y otra vez porque los vikingos se dieron cuenta de algo: los monasterios no se defienden. Y, lo que es más importante, los monjes pueden ser rescatados. El hermano Cuthbert sobrevivió al primer ataque por los pelos. Ayudó a enterrar a los monjes. Cuerpos. 37 tumbas excavadas en el suelo rocoso de la isla sagrada. Observó a Bertigvald, con el rostro aún hinchado por el hachazo, intentando reconstruir, intentando comprender lo sucedido. Pero 3 años después, regresaron. Esta vez sabían exactamente lo que querían. No perdieron tiempo con manuscritos ni vino. Fueron directamente a por los monjes, los jóvenes, los sanos. El hermano Cuthbert tenía ahora 39 años, aún útil. Lo encadenaron junto con otros 11 y los llevaron a los barcos. Los registros históricos del siglo IX describen un sistema, un comercio. Los vikingos capturaban monjes, los llevaban a Escandinavia o Irlanda y enviaban mensajes a Inglaterra: «Páguennos o los matamos». A veces la iglesia pagaba, a veces no. Cuando no pagaban, los monjes eran vendidos como esclavos. El hermano Cuthbert fue arrojado a las entrañas de un barco largo. Sin luz, sin aire, solo el sonido de los oús y el olor a sal y vómito. Cruzaron el mar del norte en la oscuridad. 3 días, tal vez. 4, perdió la cuenta. Al llegar a Noruega, lo vendieron a un granjero que necesitaba mano de obra para la cosecha. Cuthbert, que había dedicado su vida a copiar las escrituras, ahora arrancaba malas hierbas de la tierra helada. Sus dedos, acostumbrados a sujetar plumas, se agrietaban y sangraban por el frío. Intentaba rezar, pero las palabras le sonaban vacías. Obligado a remar en barcos vikingos, a trabajar en granjas escandinavas. Algunos se convirtieron, otros murieron, otros simplemente desaparecieron. El hermano Cuthbert murió 3 años después de su captura. Lejos de casa, enterrado en un campo sin lápida, sin nombre, solo otro cautivo olvidado en una tierra que desconocía la existencia de los monjes y a la que no le importaba. Pero aquí es donde la historia se torna más oscura. En 2017, unos arqueólogos que excavaban una fosa común en Dorset, Inglaterra, encontraron los restos de 54 hombres, todos decapitados, todos jóvenes, todos enterrados a finales del siglo VIII o principios del IX. El análisis de isótopos de sus dientes reveló que no eran de la zona. Eran escandinavos. Al principio, los investigadores pensaron que los vikingos eran víctimas de represalias inglesas. Por fin, pruebas de la resistencia de Inglaterra. Pero entonces descubrieron algo más. Un esqueleto estaba enterrado con una pequeña cruz de madera, tosca, tallada a mano.
Otro tenía marcas en la columna vertebral compatibles con una vida encorvada copiando manuscritos. La clase de curvatura que solo se consigue tras décadas de posturas inclinándose sobre un escritorio. No se trataba de asaltantes vikingos. Eran monjes cautivos de los vikingos, hombres capturados, esclavizados, llevados a Escandinavia y luego devueltos a Inglaterra. Quizá como traductores, quizá como rehenes para otro rescate. Quizá simplemente porque los vikingos se desplazaban y los monjes los acompañaban. Y cuando ya no les eran útiles, cuando no se pagaba el rescate o no se terminaba el trabajo, eran ejecutados. Los 54, alineados, decapitados, arrojados a una fosa. El informe arqueológico señala algo más. Los cortes en las vértebras cervicales eran limpios, profesionales, hechos por alguien que sabía matar con eficacia. No era rabia. No era una batalla. Era un asunto de negocios. Acabas de aprender algo que no aparece en la mayoría de los libros de texto, que las incursiones vikingas no eran solo violencia, sino también industria, que los monasterios se convirtieron en cotos de caza, que los monjes se convirtieron en mercancía, bienes de intercambio, activos en un libro de contabilidad. Si esto no te hace querer recordar sus nombres, si el hecho de que algunos murieran en tierras extranjeras, lejos de casa, rezando en una lengua de la que sus cautivos se burlaban, no te conmueve y te impulsa a mantener vivas estas historias, entonces quizás hayamos olvidado lo que la historia debería enseñarnos, que la crueldad no necesita odio, solo necesita oportunidad, y que la violencia más aterradora no es la impulsada por la pasión, sino la impulsada por el lucro. Después del Lindisfarne, todo cambió. Los monasterios que sobrevivieron construyeron murallas, altas, de piedra, del tipo que decía, ya no confiamos en que Dios haga el trabajo que deberíamos haber hecho nosotros mismos. Contrataron guardias, hombres con espadas que vigilaban mientras los monjes rezaban. La ironía era evidente para todos. Lugares dedicados a la paz ahora defendidos. Mediante la violencia. Trasladaron sus tesoros por tierra. El famoso libro de Kells, uno de los manuscritos iluminados más bellos de la historia, fue creado en Escocia, pero trasladado a Irlanda específicamente para escapar de las incursiones vikingas. Los monjes lo llevaban a mano, viajando de noche y ocultándolo en cuevas cuando oían rumores de barcos vikingos. Los monjes dejaron de ser solo monjes. Se convirtieron en constructores de fortalezas, diplomáticos y espías. Aprendieron nórdico antiguo, estudiaron las tácticas vikingas y comenzaron a mantener redes de informantes a lo largo de la costa que encendían hogueras cuando aparecían los asaltantes. La oración ya no era suficiente. Había que ser útil, estratégico, estar armado, y Inglaterra se militarizó. El rey Alfredo el Grande, que gobernó un siglo después del Lindisfarne, creó una red de ciudades fortificadas llamadas Vers, 33 en total, ubicadas estratégicamente para que nadie en su reino estuviera a más de 32 kilómetros de un lugar seguro. Construyó una armada, reorganizó el ejército, instauró el servicio militar obligatorio e impuso impuestos a su pueblo para pagar las murallas y las armas, todo a raíz de lo sucedido el 8 de junio de 793. Para cuando los vikingos tras ser finalmente expulsados en el siglo XI, Inglaterra ya no era la misma. Era más dura, más cruel, más desconfiada de los forasteros. Las iglesias tenían guardias armados. Los monasterios parecían castillos. La confianza era un lujo inalcanzable. La era de la santidad indefensa había terminado. La abadía de Lindisfarne fue reconstruida con el tiempo. Pero los monjes que regresaron recorrían pasillos que aún olían a humo. Rezaban en una capilla donde manchas de sangre se habían filtrado en la piedra. Y cada vez que soplaba el viento del mar, aguzaban el oído en busca del sonido de los barcos. Algunos se negaron a volver. El trauma era demasiado profundo. Un monje, escribiendo en el año 820, contó que ya no podía dormir cerca de las ventanas, que la vista del océano le provocaba náuseas, que oía los gritos de sus hermanos en sueños y se despertaba rezando en una lengua que no recordaba haber aprendido. Pero lo más extraño es que los vikingos acabaron convirtiéndose. En el siglo X, los reyes escandinavos se bautizaban. Knut el Grande, un vikingo que conquistó Inglaterra, se convirtió en uno de sus gobernantes más cristianos. Los asentamientos vikingos en Inglaterra adoptaron la fe, construyeron iglesias y financiaron monasterios. Los saqueadores se convirtieron en gobernantes. Los destructores de iglesias se convirtieron en sus protectores. Algunos de los hombres que quemaron Lindisfarne tenían nietos que rezaban allí. Pero el trauma perduró.
Un monje del siglo XII llamado Simeón de Durham escribió: «El dolor de aquel día aún vive en los corazones de quienes lo recuerdan. Porque los paganos derramaron la sangre de los santos alrededor del altar, pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios. Como estiércol en las calles, como estiércol en las calles. Así lo recuerdan los supervivientes. No como una batalla, como una profanación, como el momento en que el mundo se reveló más cruel de lo que les habían enseñado. Cuando la fe demostró no ser armadura, cuando la santidad demostró no ser protección. Cuando aprendieron que lo único más peligroso que el mal es suponer que el mal no vendrá a por ti. A ti. Entonces, ¿por qué Lindisfarne importa hoy? Porque es un recordatorio de que la civilización no es algo que se da por sentado. Que aquello que consideramos intocable, escuelas, bibliotecas, lugares de culto, puede ser destruido en una mañana por personas que lo ven de otra manera. Los monjes de Lindisfarne creían que su santidad los protegería, que sus libros, sus oraciones, su vida pacífica eran inmunes al caos exterior. Se equivocaban. Y la lección no es que la fe sea inútil, sino que la fe sin preparación es vulnerabilidad. El hermano Cuthbert, antes de ser capturado y morir en aquel campo noruego, escribió una carta que sobrevivió. Fue encontrada en el siglo XIX, conservada en un monasterio de York. La escribió 3 meses después del primer ataque, sin destinatario específico. Dijo: «No sé si Dios nos ha abandonado o si nosotros lo hemos abandonado a Él. No sé si nuestras oraciones fueron demasiado débiles o si el mundo es simplemente más fuerte de lo que creíamos. Solo sé que vi a hombres reír mientras mataban. Y esa risa, más que la sangre, más que los gritos, es lo que no puedo olvidar. Que los hombres pudieran encontrar alegría en nuestro sufrimiento significa que el mundo no es como nos lo enseñaron. Y no sé cómo vivir en un mundo así». 3 años después, estaba encadenado. Alcuino de York, el erudito que escribió al obispo de Lindisfarne, dijo lo siguiente: «Consideren con atención, hermanos, y examinen diligentemente, no sea que por casualidad este mal inusitado e inaudito haya sido merecido por alguna práctica maligna inaudita». Intentaba encontrarle sentido a lo insensato, intentaba hallarle significado a la masacre, intentaba creer que el sufrimiento tiene una razón. Pero tal vez el significado sea más simple. Al mundo no le importa lo que consideres sagrado. Solo le importa lo que puedas defender. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. Un momento en que la paz se confundió con debilidad, y la debilidad se convirtió en una invitación a la violencia. Si historias como esta te recuerdan la fragilidad de la humanidad, la facilidad con que la luz puede extinguirse por quienes se niegan a verla, entonces suscríbete a los historiadores carmesí y mantén vivo el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos, especialmente en aquel entonces. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha vencido sino porque alguien así lo decidió.